Conmigo de ahí dejado. Mi esposa mía casi nunca sale a llegar a tesorera, tiene que volver esa tesorera lamentablemente. Los tesoreros casi nunca pueden salir de las iglesias. Un día puede ser. Yo este año he estado libre y donde quiera que me venga yo voy a predicar la palabra de Dios. Bien, reciba un saludo, mis hermanos, de parte de la iglesia de Campamento. Esa iglesia que se visiten ustedes cuando deseen y serán muy bienvenidos allí, a aquel lugar, a la casa de Dios. Bien, en esta mañana, mis hermanos, he traído un tema titulado El poder de Cristo. ¿Cómo se titula el tema de esta mañana? El poder de Cristo. Lo he tomado de este matinal titulado Yo estoy contigo. El tema del matinal que correspondía al 15 de enero, ese que vamos a compartir en esta mañana, tomando en cuenta algunos capítulos de la palabra de Dios, como el libro de Hechos. Vamos a leer algunos textos del libro de Hechos y también Romanos, y vamos a terminar en el segundo libro del apóstol Pablo, los hermanos de Corintios, allí de Corintios, en el capítulo 12. Vamos allí a compartir en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Y yo les pregunto a ustedes, si cuando hablamos de poder, ¿a qué nos referimos? El poder se usa en muchas esferas de la vida, ¿verdad? En muchas esferas de la vida. Y hay un refrán dominicano que decimos nosotros que el poder es para ejercerlo, ¿verdad que sí? Así, ¿cómo que decimos un refrán que decimos? El poder es para usarlo. Ese es el refrán que estaba buscando. Gracias, hermano Ricardo. El poder es para usarlo. Y hay muchos tipos de poderes en la tierra. Por ejemplo, el dinero. El dinero tiene poder, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que el dinero tiene un poder grande? Sí, hermano Ricardo. Tiene poder. El dinero tiene mucho poder, porque esto se hizo para gestionar la vida. Y cuando el dinero se hizo para hacer transacciones comerciales. Pero hoy día el ser humano no solamente usa el dinero para comprar comida, para comprar una casa, para comprar un vehículo, sino se usa también para hacer daño. Entonces el dinero tiene un poder grande sobre la tierra. La firma del presidente tiene poder. La firma del gobernador del Banco Central tiene poder. La firma de un general tiene poder. Pero también la palabra tiene poder. La palabra del presidente tiene poder. Tiene tanto poder que el presidente, si manda una ley al Congreso y no se la aprueba, él tiene poder de buscar la prensa, hacer una rueda de prensa y por decreto entonces lanzar ese poder o eso que él quiere que sea aprobado en el Congreso y no es aprobado. ¿Por qué? Porque tiene poder. Hay mucho poder, hermanos, en las palabras que también nosotros decimos hoy día. Pero hoy nosotros vamos a hablar de un poder que está por encima de todos los poderes, y es el nombre de Cristo Jesús. Amén. El poder que hay en Cristo Jesús. Así como estamos, les invito a que oremos. Padre Santo y Eterno que estás en los cielos, una vez más, Señor, en esta mañana oramos ante tu presencia. En este momento te rogamos, Señor, y te pedimos que nos dé fuerza para escuchar tu palabra, y que tu Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros, sobre tu casa de oración,
para que tu palabra nos ayude a crecer en ti cada día y a hacer tu santa voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Vamos a ver allá qué nos dice la palabra de Dios. Libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 8. Cuando el Señor Jesucristo estaba despidiéndose de los discípulos, cuando iba a ser ya subido al cielo y ser recibido en gloria, Él les dijo a los apóstoles que debían permanecer en Jerusalén, en ese lugar, hasta que llegase la promesa. Y Él entonces le dijo a ellos: y recibirán poder. ¿Qué les dijo? ¿Cuál fue la palabra del Señor a los discípulos, hermana Mariana? Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. El Señor en su palabra prometió a la iglesia, a sus discípulos, darle poder para llevar a cabo su ministerio. Amén. Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán poder. Y ese poder que Jesús habló no es un poder de dinero, no es un poder de una firma, de un gran abogado o de un gran jefe militar o de un gran político. El poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque es verdad que la firma de un presidente tiene mucho poder, y su palabra tiene mucho poder. Una gran autoridad que venga y diga: hay que hacer esto, aquello, otro, y la gente lo escucha porque honra, respeta y escucha su palabra. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, que ese poder que Jesús le otorgó a los discípulos en el principio y le otorga hoy a la iglesia, es un poder que está por encima de todos los poderes, porque es el poder para llevar a cabo la misión más grande, más sublime y más importante que hay en toda la tierra, y es la misión de llevar el nombre de Cristo a toda parte que Dios nos da la oportunidad de llegar. Amén. Es la oportunidad de abrir nuestros labios y hablar de las grandes maravillas que Dios hace o ha hecho en mí, en ti, y hará en aquellos que escuchen la palabra de Dios. Amén. Recibirán poder. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 17. Hechos 9, 17. Recordamos allí el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, había recibido un gran poder para perseguir a la iglesia, para matar a los cristianos, para encarcelarlos, para golpearlos, para hacer lo que él quisiera. La vida de los discípulos, de los cristianos de aquel entonces, dependía de Pablo. Si él quería, seguían viviendo. Si él no quería, morían. Dice la palabra de Dios que el Señor se le apareció a Pablo, a Saulo en aquel entonces era su nombre, y lo tumbó del caballo con una luz más fuerte que la luz del sol, porque nuestro Dios, si Él creó el sol, es más fuerte que el sol. Y en cierta ocasión, tomando en cuenta el sol, había un ateo, que esta historia yo la he hecho aquí en esta iglesia. Había un ateo que tuvo un hijo, y él quería desligar a su hijo de todo lo que tenía que ver con Dios, y aisló el niño de la gente y lo llevó a un lugar lejos, y allí era criado por otras gentes que lo cuidaban,
porque era un hombre adinerado. Y la historia dice que el niño fue creciendo, y en cierta ocasión, un día en la mañana, el padre fue a visitar a su hijo, donde él estaba siendo criado. Y cuando fue a la casa, lo encontró frente a un amanecer. El sol estaba subiendo. Y cuando de espalda, el niño de espalda a su padre, contemplando el niño el sol, el niño entonces dijo: cuán grande es el sol. Yo me imagino cuán grande será aquel que hizo el sol. Y aquel padre ateo escuchó lo que él dijo. Mis hermanos, no importa lo que la gente pueda decir allá afuera, Dios existe y Dios es más grande que toda la cosa. ¿Verdad que sí, hermana Adelina? Amén. Entonces, cuando el Señor se le apareció a Saulo de Tarso con una luz más fuerte que el sol, que lo tumbó del caballo, ya él tenía varios días en un lugar esperando el llamado de Dios. Y cuando el Señor mandó a Ananías, donde Pablo le dijo entonces lo siguiente, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Pablo estaba esperando, porque ya estaba preparado para recibir. Y cuando el apóstol que Dios envió habló con él, le dijo: para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo es que es el poder de Dios. Entonces dice la palabra que al instante Pablo recobró la vista, recibió el Espíritu Santo, lo alimentaron y comenzó a hablar de Cristo Jesús. Amén. Y del poder, de las cosas grandes y maravillosas que Dios había hecho en él. Amén. Ahora bien, ¿creen ustedes que este poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, nos quita lo humano, nos hace superpoderoso y nos pone por encima de los demás? No, no. Dios nos da su gracia, su poder, para que sirvamos a otros, para que llevemos a cabo la obra de Dios. En cierta ocasión los discípulos estaban discutiendo quién de ellos era el mayor en el reino de los cielos. Y dentro de los discípulos, ellos pensaban que Jesús lo tenía divididos, como que Juan, como que era el que, como que estaba siempre al lado del Señor, como que era el más querido por el Señor. O Pedro, que respondía todas las preguntas que Jesús hacía, aunque no se las supiera. Pero sabía que Pedro era así. Pedro, aunque no supiera la pregunta, Pedro levantaba la mano, la respuesta. Levantaba la mano. Yo. Muchas veces pasa eso, ¿verdad que sí? Con nosotros los seres humanos. Judas era el tesorero, Judas era el que manejaba el dinero, Judas era el banco. Y quizás por esto ellos estaban, entre ellos habían dividido las posiciones allá arriba. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo a ellos: los que gobiernan están ¿dónde? En el palacio, con ropa ¿qué? Con ropa de gala. Ellos son los que gobiernan, ellos son los que tienen los puestos honorables y ejercen. Pero entre ustedes no será así. Amén. Entre ustedes no será así, porque entre ustedes el más grande aquí debe ser el servidor del más pequeño. Amén. Gloria a Dios. Entonces, recibir poder, recibir autoridad, no es que me sirvan, es que yo sirva, es que yo
dé el primer paso. No es que yo mande, es que también yo haga, es que yo me involucre como Jesús lo hizo. Y esa gracia que Dios ha puesto en nosotros, ese poder que Dios te da de abrir tu boca y hablar de la palabra de Dios, no es para gloriarte, no es para sentirte superior a los demás, es para que aprenda a servir a los demás a través de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, el apóstol Pablo habla acerca de la muerte del hombre de pecado, o la muerte a la carne, a través del bautismo. ¿A través de qué? Del bautismo. Cuando somos bautizados, morimos al pecado. ¿A qué morimos? Al pecado. Y resucitamos en una vida nueva en Cristo Jesús. Pero esta vida nueva en Cristo Jesús requiere una pelea, una batalla, una guerra constante con el mal. ¿Por qué? Porque ahora es que comienza la batalla espiritual en ti. El apóstol Pablo, cuando habla acerca del bautismo, habla de que cuando somos bautizados, nacemos en Cristo Jesús. Somos hechos una criatura nueva. De ahí en adelante, la palabra de Dios nos dice que comenzamos un camino nuevo en Cristo. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente: un recién nacido no sabe cómo alimentarse bien. Hay que alimentarlo. Un recién nacido no sabe caminar. Hay que darle tiempo para que camine. Por lo tanto, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que cuando recibimos el don del Espíritu Santo a través del bautismo, y dice la palabra, nacemos de nuevo, pero seguimos siendo adultos. Podemos pecar, y está claro, pecamos, pero ahora tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados y seguir hacia adelante. Amén. El bautismo es la oportunidad que Dios nos da de comenzar una vida responsable en los caminos de Dios. Es entender que ya yo he sido sellado a través del Espíritu Santo para recibir el galardón o la recompensa o el don de la vida eterna en Cristo Jesús. El bautismo es aferrarme a las promesas de Dios y hacerlas mías y luchar en el nombre de Cristo Jesús. El apóstol Pablo en Romanos, vamos allá, Romanos el capítulo 6, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, el capítulo 7, perdón, Romanos el capítulo 7. El apóstol Pablo en este capítulo, del capítulo 7 de Romanos, ya pasando después de hablar del bautismo, el apóstol Pablo enfrenta como una crisis, no una crisis espiritual, sino se enfrenta o se mira frente al pecado, como lo hacemos nosotros todos los días. Ustedes y yo, como seres humanos débiles, pecadores, muchas veces sentimos como que no estamos dando el 100%, ¿sí o no?, para el Señor. Y sentimos como una impotencia espiritual, como que yo siento que no estoy rindiendo.
voy a la iglesia y voy desanimado. Escucho la palabra de Dios y como que no me llega. Escucho los signos y como que no estoy cantando. No siento el ánimo o la fuerza, no siento en mí el Espíritu de Dios. Y cuando predico la palabra, a veces como que me siento un poco vacío. Y yo digo, pero no sé qué es lo que me pasa, porque espiritualmente no me siento bien. Estoy como derrotado, estoy como que esto no vale la pena. Y muchos abandonan la fe. Abandonan la fe. Pero el apóstol Pablo, en este capítulo, del versículo 7 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿qué diremos, pues? ¿Es la ley pecado? Dice Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley lo dijera, no codiciarás. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sin la ley el pecado está muerto. ¿Cómo le explico esto? Rápidamente, porque el tiempo se está yendo. Rápidamente le voy a explicar a usted cómo el pecado está muerto sin la ley. El de afuera peca conscientemente o inconscientemente. ¿Cómo peca el de afuera? ¿Conscientemente o inconscientemente? Inconscientemente. Usted y yo pecamos conscientemente o inconscientemente. Conscientemente. Hay un mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Los de afuera, ¿le importa eso? No. ¿Los de dentro nos importa? Sí. Porque es pecado la infidelidad. ¿Están entendiendo? El de afuera consume alcohol, va a fiestas, brinca, salta, patalea, hace lo que sea. ¿Sí o no? ¿Le importa a él? ¿Para él qué es eso? Es un gozo, es vivir. Para usted y para mí es pecado, es incorrecto, a Dios no le agrada. ¿Lo hacemos nosotros? No. Entonces, cuando el que está afuera, para el que está afuera, el pecado en él, ¿cómo está? Está muerto. Pero el apóstol Pablo dice lo siguiente entonces: y yo sin la ley, que vivía dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Entienden eso? Cuando estoy en el mundo, ¿cómo vivo? Sin la ley. ¿Cómo está el pecado en mí? Muerto. Practico el pecado, voy camino a la guillotina, a la muerte, pero no lo sé. No lo sé, porque esa es mi naturaleza. Beber, bailar, ser infiel, decir malas palabras, porque yo no soy de Cristo. ¿Entiende? Robar. Pero cuando vengo a Jesús, dice la palabra, entonces el pecado que estaba muerto en mí ahora vive. Y la ley que antes para mí era un tipo de resguardo, de protección, ahora la ley se convierte en mi muerte. ¿Están entendiendo? Porque ahora cuando vengo a la iglesia, entonces aprendo que mentir es pecado. Y yo entiendo que cuando yo estaba en la calle era un mentiroso, yo estaba muerto. ¿Están entendiendo? El apóstol Pablo continúa, porque estas cosas son misterios dentro de ti y de mí. Eso tiene que ver con la carne y el espíritu. Entonces Pablo continúa diciendo en el versículo: y hallé que el mismo mandamiento, versículo 10, que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte. Lo que le decía, el mandamiento que a mí me da vida, ahora cuando vengo a conocer el conocimiento,
me da muerte. Porque si no me arrepiento, ¿qué pasará? Ahora sí ya yo voy a dejar de pecar inconscientemente. Ahora sí peco conscientemente. Y entonces yo sé que en el día del juicio el Señor me dirá: tú lo sabías y continuaste, y lamentablemente te perdiste. ¿Están entendiendo lo que dice la palabra de Dios? Ahora continuamos. Dice el versículo 11: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es buena, a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. De esta manera es que entonces, leyendo la palabra de Dios, buscando de Dios, es que nos damos cuenta, lo que dice aquí Pablo, nos damos cuenta lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y nos ponemos la mano en la cabeza y decimos: entonces, esa era la condición en la que yo vivía. Sí, esa es la condición en la que viven aquellos que no tienen temor de Dios. Y es por eso que nosotros, a través del poder que Dios nos ha dado, entonces vamos a ellos, le predicamos el evangelio, le enseñamos la palabra de Dios, y entonces ellos vienen al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo, tomando en cuenta todo esto, entonces dice él: pero hay un problema entonces, porque todo esto ya yo lo conozco, pero ahora hay un problema en mí. Yo ahora, el pecado que mora en mí, dice Pablo, no me permite hacer el bien, y cada vez que yo quiero hacer algo que le agrada a Dios, pequeño, hago cosas grandes que desagradan a Dios. Eso pasa, mis hermanos, con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo, tomando en cuenta, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice Pablo. Y dice más: y así hago lo que no quiero, ya que no lo hago yo, sino el pecado que mora en donde, en mí. Y Pablo está hablando dentro, en un sentido como espiritual. ¿En qué está hablando Pablo? En un sentido espiritual, de que es fuerte, hermano, la lucha que hay todos los días en nosotros para vencer a través de Jesús el pecado y continuar. Es por eso que nunca podemos dejar de orar, de predicar, de pedir perdón. Eso es principal en la vida del cristiano, pedir perdón siempre. Porque ¿qué pasa? Porque siempre pecamos. Dice Pablo: entonces ahora yo no entiendo. ¿Por qué? Porque hay una ley de Dios que me lleva a la verdad. Hay una ley del pecado que me lleva a la muerte. Y yo estoy en dos aguas. Cuando me quiero lanzar para acá, entiendo que también me voy para acá. O sea, en otras palabras, dice Pablo: obedezco al Señor, pero también desobedezco. ¿Y está hablando quién? El apóstol Pablo, el hombre que era la luz de muchas iglesias en el tiempo de Pablo. Entonces, Pablo termina en el versículo 24 diciendo lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Pablo mismo se llama a sí mismo como miserable. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros, mis hermanos, dice la palabra, los más fuertes, ¿qué tienen que hacer con los más débiles? Ayudarlo a levantarse. Si alguien cae, ayudarlo a levantarse. Dice la historia de un alemán adventista en los tiempos de la guerra, en los tiempos de Adolfo Hitler. Él se llamaba Franz, y él era un adventista era un soldado adventista que tuvo que pertenecer a uno de los batallones de aquel hombre bastante malo que era,
Adolfo Hitler era el presidente de Alemania, el que mató casi 2 millones de judíos en los tiempos que él fue presidente. Ya era un dictador como Trujillo aquí en República Dominicana. Y dice la historia, se escribió un libro acerca de este muchacho, de este hombre, y lo escribió su hija llamada Susie. Y en este libro dice que había un soldado que se burlaba de él, porque él era adventista, era vegetariano y no usaba armas de fuego en aquellos años. Y había un soldado que se burlaba de él, siempre se burlaba de él por su fe. Y este hombre era un hombre este muchacho era muy paciente, muy tranquilo, y tenía respeto de todos los demás, pero de ese soldado no. Un día él le dijo al soldado: mira, si te sigues burlando de mi fe, sigue con tu burla, te voy a caer a trompa, a golpe. Y el soldado no le importó, se rió y siguió burlándose de él. Y dice que este soldado, cuando él se burló otra vez de él, le dio una sola trompa, un solo golpe, que cayó desmayado. Un solo golpe, que cayó desmayado. Y dice aquí el escritor en el matinal que su hija pudo haber obviado este episodio difícil de su padre, que es el único episodio que se encuentra en su vida manchado. Pero dice que es que nuestra humanidad nos empuja a quedar dominados por las pasiones que luchan que luchan a sangre y fuego en nuestro interior. Pasiones que muchas veces nos llevarán, como a este muchacho, como a Franz, a cometer actos indebidos. Y nuestra gran lucha es hacer morir esas pasiones desordenadas a través de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe usted por qué? Porque la Biblia tampoco oculta la embriaguez de Noé. No la oculta, porque Dios no quiere que nos reflejemos en un espejo donde no hay defectos. Dios quiere que nos reflejemos en espejos donde podemos ver los defectos, pero también el espejo nos ayuda a arreglar los defectos. Y ese espejo es Cristo Jesús. Amén. Jesús nos muestra, su palabra nos muestra el pecado, nos muestra donde estamos fallando, pero también nos muestra su gracia, su amor y su misericordia, y cómo salir del pecado y salir victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Y la Biblia tampoco oculta el asesinato de David. No lo oculta. Mabel. La Biblia tampoco oculta la negación de Pedro con palabras tan feas que en la Biblia no se registran, cuando negó a Jesús. Y lo dijo, hermana, dijo muchas palabras feas, desordenadas, desagradables, y Jesús las escuchó todas. Pero también esto nos ayuda a entender que la gracia de Dios se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo, cuando dijo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Entonces también él dijo: pero gracias doy a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dígalo otra vez fuertemente para usted. Amén. Dijo él: gracias, hermano Ricardo, pero gracias, dijo Pablo, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y termino con la lectura bíblica, 2 Corintios capítulo 12 versículo 9. 2 Corintios capítulo 12 versículo 9. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Terminamos con este texto bíblico, y si usted hoy se le olvida
todo lo que hemos hablado aquí, yo espero que ese texto usted se lo grabe en su cabeza y se lo aprenda de memoria. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice lo siguiente, la palabra de Dios. Está aquí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana, de buena manera, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Amén. Y si usted lee ese capítulo, Pablo estaba pasando por momentos difíciles, pidiéndole a Dios, al Señor, que quitara en él aguijones que habían, y hablando de cosas que él no entendía, que vio allá arriba cuando fue transportado. Pero ese texto bíblico, Pablo le pidió al Señor muchas veces: Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Y entonces el Señor le dijo: tranquilo, es que en tu debilidad, en tu miseria, en tu dolor, en tu ignorancia, en tu poco hacer, se perfeccionará mi poder en ti. Amén. Por tanto, dice Pablo, yo ahora me gloriaré de buena voluntad, de buena gana, porque yo sé que en mis debilidades el poder de Cristo estará conmigo. Amén. ¿Cuándo? Cuando soy tentado, cuando tengo un problema y no encuentro qué hacer, ponte en las manos de Dios. Cuando hay una muchacha por ahí que me está sacando de la iglesia de quicio, ponte en las manos de Dios. Cuando hay un trabajo bueno que me están dando, pero debo dejar de ir a la iglesia, debo trabajar en sábado, ponte en la mano de Dios. Cuando no encuentro qué hacer con mis hijos porque están grandes, ponte en las manos de Dios, porque cuando somos débiles, Dios comienza a obrar en nosotros. Amén. ¿Sabe por qué? Porque si me quedo siendo yo el superhéroe, Rafael no cae, caigo, peco, caigo, porque estoy contando ¿con qué? Con mi fuerza. Pero cuando yo sé que en mí no hay fuerza para vencer, entonces Jesús viene a mí y vence por mí. Nos frustramos cuando el derrumbe de nuestra ética hace visible los aspectos más deplorables de nuestro ser. Para los que nos sentimos así, aquí está la promesa divina: mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad. Cada vez que la debilidad salga a flote en tu vida, en mi vida, tendremos una preciosa oportunidad para permitir que el poder de Dios se perfeccione en nuestra vida. Amén. Con este pensamiento les digo que Dios les bendiga, que Dios nos ayude a tomar ese poder de Cristo en nosotros para salir más que vencedores en este mundo, porque nos aguarda la maravillosa promesa a los que venzan por la vida eterna. Y yo quisiera, hermanos, que todos los que estamos aquí podamos hacer de nosotros esa vida eterna, porque será un gozo para siempre. Amén. Dios te bendiga. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar.
para despedirnos a nuestros hogares. Oramos. Padre Santo y Eterno, que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu gran misericordia. Y gracias, Señor, porque tú no escondiste las debilidades de aquellos grandes hombres de la Biblia, aquellos grandes profetas, aquellos grandes maestros que hoy son tus hijos sellados para vida eterna, pero que fallaron. En algún momento de su vida tuvieron debilidades y fallaron, pero tú, oh Señor, en su debilidad llevaste tu gracia sobre ellos, tu poder. Ellos pudieron levantarse y seguir hasta el fin en Cristo Jesús. Hoy también, Señor, te rogamos que nos ayude, porque estamos en este mundo donde el pecado abunda en todas partes, donde el pecado, Señor, maltrata, donde el pecado hiere aún a muchos cristianos, Señor, que muchas veces no encontramos qué hacer y caemos. Pero nos ponemos en tus manos, oh Señor, para que si alguno ha caído, que se levante en el nombre de Jesús. Y si alguno no ha caído, oh Señor, que se mantenga firme, porque tu poder se perfeccionará en él, en ella, para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Y nos dice, Señor, en tu palabra, que cuando nosotros somos débiles, cuando no encontramos qué hacer, tú tienes la última palabra. Ayúdanos, en vez de ceder al pecado, gritar fuertemente, Señor, hablar contigo, invocar tu nombre, y de seguro que tú nos rescatarás para tu honra y tu gloria. En tus manos estamos, oh Señor. Llévanos en paz a nuestros hogares. Y gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.